tenés razón. Ahí está. Gracias. La segunda aclaración que podemos hacer es, bueno, para rebobinar. Primero, la palabra parte a veces significa un solo sujeto procesal y a veces significa varios sujetos procesales que están de un lado o del otro. Entonces, por esto resumimos lo anterior. Y después, entonces, tenemos la posibilidad de que en el juicio haya varias partes de un lado o varias partes del otro, o una parte de un lado y varias partes del otro. O varios sujetos procesales del otro. Es decir, que no siempre se da la idea de que hay un sujeto procesal de un lado y un sujeto procesal del otro. Es decir, actor y demandado. Puede haber actores y demandado y puede haber actor y demandados. Esto es bastante fácil de entender. Es decir, yo puedo estar demandando, por ejemplo, por daños y perjuicios a varias personas. Podría ser al empleador y al empleado, que me llevó por delante con la camioneta de la empresa. Entonces ahí tengo dos partes. Y podría ser al revés, qué sé yo, dos acreedores hipotecarios demandan al deudor hipotecario o a dos deudores hipotecarios. Es decir, esto no es muy difícil de entender, pero de todas maneras hay que aclararlo porque a veces el código muchas veces tiene cambios de terminología. Ustedes lo que tienen que aprender es que no se coman una sola palabra que no entiendan. Vayan, búsquenla en un diccionario jurídico, búsquenla por cualquier lado, traten de ver qué quiere decir. Porque si ustedes siguen avanzando, se van a encontrar de que después no entienden nada. Es fundamental también que entiendan que el derecho procesal se estudia con el código. Y los libros sirven para entender el código, no para otra cosa. No lo estudien de los libros y vayan al código. Primero vayan al código y después, si no entienden, vayan a los libros. Y si no entienden en el libro que tienen, busquen en otra parte. Pongan el tema en Google. Una consulta. ¿En qué unidad es? Están preguntando en el chat y me parece que usted no lo vio y estaría bueno que lo diga. No, yo estoy mirando otra cosa. Pará. Sí, ¿qué pasa? Así nos ubicamos. ¿Qué es lo que quieren? No entiendo. ¿En qué parte, o sea, en qué unidad estaríamos para seguirla en el programa? Mirá, la verdad que no me fijé. Creo que está ahí nomás, debe ser. A ver, espera, no tengo los programas, pero no importa. No lo sigas con el No hay programa. problema, doctor, ahí lo respondieron en el chat, gracias. Espera, a ver. Esto. Ay, bueno, voy a dejar el chat abierto. Acá dicen unidad 5, chicos. Bueno, entonces, la idea es esta. Ahora, después en este mismo capítulo de partes viene la idea de domicilio. Y después sigue la idea de sucesión de partes y muerte e incapacidad de las partes. El muerte e incapacidad de las partes es una cosa fácil, se entiende leyéndolo. Es decir, ve la situación posible que se da en el proceso de que una de las partes se muera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si una de las partes se muere, se supone que o el demandado, o el representante, o alguien denuncia, o un heredero puede ser, denuncia que se murió. En ese caso, el juez cita a los herederos para que sigan el proceso. Si no se presentan en el paso fijado, los declaran rebeldía. Esto no hay ningún misterio. Es decir, no dice nada. Pero la trampa donde ustedes tienen que recordar, no como si fuera un tema fundamental de saberlo de memoria, pero sí recordarlo para el ejercicio de la profesión, porque es un lugar donde yo he visto muy buenos profesionales meter la pata. Y se lo digo porque me llamaban para consultar y yo les explicaba que justamente se habían ensartado. El artículo 44, dice enajenación, cuando una de las partes enajena, vamos a ver el actor para que sea fácil para ustedes, enajena el inmueble o cede los derechos del juicio,
Para poder ingresar como parte, debe pedirle permiso a la otra parte. Es decir, vamos a hablar de actor, que sea el actor. El actor cede el juicio a otro. Eso se puede ceder. Yo tengo un juicio, por ejemplo, de escrituración y le cedo el boleto y todos los derechos de la escrituración a otra parte. En este artículo maligno dice que hay que pedirle permiso para ser parte, el sesionario, para ser parte, debe pedir permiso a la contraparte. Y acá es donde tenemos un problema. Porque la contraparte le va a decir que no. Entonces, cuando la contraparte le diga que no, este adquirente, que estaba de lo más contento, aconsejado por su abogado que se podía comprar el juicio de escrituración, se da cuenta que se queda afuera, que no puede ser parte. Y el código le dice, si la otra parte dice que no, solamente puede ingresar, y ahí vienen los artículos, pero después ustedes si quieren lo van a leer, y de eso también vamos a dar una clase, en los términos del artículo 90, inciso 1, o 91, primera parte, que se deben leer juntos esos dos artículos, para entenderlos bien. Pero ahí nos quedamos. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo que se compró el juicio de escrituración no puede ingresar como parte, sino que puede ingresar como un coayudante, como ayudando a la parte. Pero el otro, el que vendió, sigue en el proceso, debe seguir en el proceso. Ahora, el problema se plantea en que cuando el otro ya te vendió, no importa un cuerno el proceso. Y te podés encontrar con un problema terrible. Entonces, tengan en cuenta este artículo para cuando un día alguien venga y dice, yo voy a comprar un juicio, y ustedes díganle, momento, mire que usted no va a entrar como parte. Usted no va a entrar como parte. Así que vamos a tener que hacer la siguiente cuestión. Ustedes dirán, ¿cómo soluciono esto con mi cliente? Bueno, usted me cede y me da poder para estar en juicio a mi abogado. Entonces yo me quedo con la sesión y me quedo con el poder para seguir el juicio. Y entonces tengo mi problema solucionado. Pero si ustedes se equivocan acá, el cliente lo va a matar. Porque él dice, ¿cómo? Entonces yo ahora dependo del actor que me vendió. Él tiene que seguir en el juicio. Y si él no sigue en el juicio, lo tenemos que intimar, porque es un incumplimiento. Bueno, se van a volver locos. Y eso se lo tengo que Profesor, ¿sí? sí, no debería, me parece bastante flojo ese artículo, viéndolo así, ¿no? Como lo está explicando. No debería considerarse como el que adquiere el derecho de la sesión, no debería considerarse como un derecho adquirido y poder continuar el... Ahora te voy a explicar. Gracias. Todos se rompen la cabeza con ese problema. Yo también me la rompí la cabeza, porque el día que me llamó, yo les digo la verdad, me llamó mi ex socio, que es un gran abogado, que fuimos compañeros en la facultad de entrada y estudiábamos juntos y todo, nos pasábamos los apuntes, toda la historia. Me dice, che, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? El artículo 44. Y le digo, ¿te ensartaste? Sí, me dice. Me ensarté. Y bueno, ¿qué pasa por este artículo? Este artículo tiene una mala gestión. Una mala gestión porque, como muchas cosas tienen mala gestión, como muchas cosas, y ahora ni hablar con el código es directamente lo más divertido que he visto. Tenían un presupuesto, el que hizo esto, que era el siguiente. Si yo en la mitad del juicio cedo y el otro no dice nada, o tengo el derecho a ingresar, el otro tiene el cedo y el otro queda con el derecho a ingresar, pareciera que cuando finalice el juicio, si lo pierdo, si yo lo cedí y lo pierdo el juicio. Porque la sesión es vacía, digamos. Es un derecho litigioso. Es decir, puede ganar, puede perder. Si pierde, pareciera que el primer actor, digamos, el que cedió, no tiene ninguna responsabilidad en ese juicio. Y el que va a tener que pagar todo es el sesionario. Entonces lo que quisieron es decir, cuidado,
En la cesión también se venden las obligaciones que se devengaron. Y entonces, ¿qué se dio? Queda obligado. Por eso le decimos, usted tiene que seguir en todo el juicio. Es un disparate, pero fue la forma de expresarlo. Y así quedó en casi todos los códigos que copiaron los códigos de capital, que yo creo que la historia se la conté. O si no, se la cuento otro día. Hoy vamos a tratar de ver si no sobra tiempo, se la cuento. En un momento, en el 69, se unificaron los códigos. No se unificaron, se hizo un código de nación y se invitó a las provincias. Era un gobierno militar, se invitó a las provincias que lo copien. Creo que 3 provincias no lo copiaron y las otras sí. Después fueron cambiando un poquito cada una, fueron dando cuenta de una cosa, de la otra. Bueno, entonces, el problema estaba en que el legislador ahí lo que quiso decir es, el actor principal, sigue obligado con el juicio. Y si hay condena en costa, la va a tener que pagar junto con el otro, con el cesionario. Esto fue lo que quiso decir. Pareciera que al principio, en ese momento, violaba todo el código civil, que era de Vélez, y Vélez decía claramente que el cesionario ocupa el mismo lugar que el cedente. Lo dice con estas palabras. Así que, cuidado con esto. Cuidado con esto. Es decir, la única forma de salir de acá, si alguien dice, yo quiero comprar ese juicio, porque ¿qué pasaba? Ahí generaba la desconfianza de que yo podía estar muy mal en el juicio, se lo cedo a un insolvente y después no pago nada de costas, teóricamente. Lo que no es cierto, porque las costas, la cesión, en última instancia, de deuda no existe. Yo le cedo los derechos, pero la deuda yo quedo solidario con el otro. Pero por eso este artículo que vos decís que está mal hecho es una trampa. Y todos se lo comen menos el oficial primero o el juez que tiene 20 años y cuando ve eso dice, traslado a la contraparte. Y el otro dice, me opongo. Y sonamos. Entonces, esto está explicado, si yo mal no recuerdo, y si alguno tiene por ahí, por esas casualidades de la vida, el Tratado de Morelo, Tratado de Derecho Procesal de Moreno, él creo que yo una vez leí que tiene una explicación parecida a la que yo les estoy dando. Pero además tiene un artículo que fue una propuesta de reforma de un procesalista que propuso toda la reforma de Bibiloni. Hubo una vez un proyecto de Bibiloni de código civil, de código procesal, etc. Y ahí él hace el comentario este. Pero el problema está que la ley está, que casi todos los códigos de ustedes lo tienen. Entonces aquí es donde yo me quería detener, porque en definitiva esto es una trampa. Y entonces yo digo, bueno, vamos a dar parte y hablamos de la muerte e incapacidad, que eso es fácil, porque en definitiva todos ustedes ya saben, porque es obvio, que para estar en juicio hay que ser capaz. Es decir, para estar en juicio por sí mismo. Hay que tener 18 años o ser menor con profesión, y entonces profesión habilitante, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes pueden estar en juicio por sí. No pueden ser incapaces, no pueden tener incapacidad limitadas, etc. Bueno, pero esto es fácil. La capacidad civil es necesaria para poder tener la capacidad procesal de actuar por sí. La capacidad procesal de actuar por representante o por apoderado ya es indiscutible, ¿no? Ahí no hay problema. El representante obviamente sería el representante del menor, o el padre, por ejemplo. Ahora, entonces, salteamos esto y lo dejamos ahí, pling. Otro día le voy a explicar que además de las partes pueden ingresar terceros o personas que podrían haber sido parte, que es el meollo de los famosos terceros. Ahora vamos al tema del domicilio. Este tema tiene sus bemoles. La ley le dice a ustedes que deben constituir domicilio en la primera presentación, por eso yo siempre les digo en el artículo que dice requisitos de la demanda, ustedes tienen que poner el artículo 40, así anotarlo al lado, porque dice requisito de la demanda, domicilio real del actor, domicilio real del demandado, pero no dice constituir domicilio.
se debe constituir domicilio. La ley lo dice, que en la primera presentación debo constituir domicilio. ¿Qué pasa si no constituyo domicilio? Las notificaciones me las van a hacer por el artículo 133. ¿Cuál es el artículo 133? El artículo famoso que ustedes van a hablar después como notificación por nota o por ministerio de la ley. Ministerio de la ley dice porque a la ley se le da la gana, quiere decir eso, porque la ley no manda. Entonces, los van a notificar automáticamente martes y viernes, si no constituye el domicilio. Salvo, le van a notificar al domicilio real la sentencia y la notificación para citarlos a la confesional, para absolver posiciones. Esto ahora para ustedes es chino, pero es cuando se lo cita a la otra parte a preguntarle si es cierto o no es cierto algo, si es cierto o no es cierto. Y el otro tiene que contar por sí o por no. Ese es el método. Pero esa es la absolución de posiciones. Es una de las tantas pruebas que hay en el código. Esto cierra, digamos... Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me dicen... Entonces el código dice, si usted no constituyó domicilio, lo vamos a notificar al domicilio real. En este caso, la confesional al domicilio real, la sentencia al domicilio real. Ahora, si tampoco tuvo domicilio real, y va a quedar notificado en los estrados de juzgado, es decir, notificado por nota o por Ministerio de la Ley o automáticamente en el martes y viernes. Esta es más o menos la voltereta que hace, léanlo, y si queda en todo caso anoten, ¿no es cierto? Después dice, si el domicilio está destruido, etcétera, domicilio diría el inmueble, está destruido o deshabitado, y ahí nos confunde bastante, porque puede estar deshabitado y si constituyó domicilio, el oficial de justicia se lo puede pinchar en la puerta. Pero no importa. El código por ahí se va de mambo y dice eso, deshabitado. Si yo lo constituí ahí, bueno, lo constituí ahí. Yo espero que me lo tiren por abajo de la puerta, por ahí el oficial de justicia cree que está deshabitado y yo lo tengo deshabitado, pero recibo las cosas, las notificaciones, porque me las ponen por abajo de la puerta o en el buzón. Pero no importa. La idea es que en ese caso, y no constituyó nuevo domicilio, se vuelve al real. Y si tampoco había real, lo tenemos de nuevo en la notificación automática del artículo 133. No sé si queda claro, pero si ustedes agarran esos artículos, lo van a desgranar. Y yo tenía ganas de ahora pegar un salto, porque me van a decir, ¿a dónde va a saltar? Voy a saltar al tema del domicilio real. ¿Y por qué voy a saltar al tema del domicilio real? Y no me preguntan en qué punto está. El tema del domicilio real. Nosotros tenemos un problema. El primero, es decir, hablar de domicilio real. ¿Y qué es el domicilio real? Y eso tenemos que pegar el salto al Código Civil. Y acá hay otra trampa, que si ustedes agarran por la calle y le preguntan, si usted tiene que notificarle la demanda al juez, ¿a dónde se la notifica? El juez se llevó a su perrito por delante, lo lastimó todo y usted quiere demandarlo por daños y perjuicios. Y él dice, al domicilio. Al domicilio real, dice, va a decir él. Ah, ¿y cuál es el domicilio real del juez? El domicilio real del juez es el juzgado. Entonces, y él va a decir, no, el domicilio real del juez es allá donde... El juzgado es el domicilio legal, le va a decir. No hay domicilio legal y real para el juez. Hay un solo domicilio, el legal. Lo otro se llamaría residencia. Entonces, si nosotros tenemos que notificar una demanda, tenemos que primero identificar el domicilio. ¿Y qué dice el Código Civil sobre el tema de los domicilios? Primero, donde habita él con su familia. Después sigue en un segundo punto y este código inventa un nuevo domicilio. Que está bien, está bien. Es el domicilio que yo diría profesional o económico. ¿Por qué? Porque dice, en el lugar donde realiza sus actividades económicas,
o profesionales, más o menos así, el domicilio real es el lugar donde realiza esas actividades económicas, pero para los problemas jurídicos creados por su actividad. Dicho de otra manera, yo voy al médico, el médico se equivoca, me hace una mala praxis. ¿Y cuál es el domicilio real del domicilio real del médico, en este caso, para poderlo, que dice la ley? Es el domicilio donde él tiene su consultorio. Después sigue y dice, los funcionarios, los transeúntes, y yo lo tengo anotado por acá, los militares, y los incapaces no hay ningún problema porque es fácil, tienen el domicilio real y eso lo aprendieron siempre de su tutor o su representante legal, ¿no es cierto? O su padre. Ahora, el funcionario público, vamos a los militares, que también se aplica a los policías, etc., tiene domicilio legal en el lugar donde cumple sus funciones. Pero no hay otro domicilio, no hay un domicilio real y uno legal. La ley dice, ahí es donde tiene su domicilio real. Y después seguimos avanzando. Dice, algo que a muchos que ahora tuvieron que leer el código nuevo, porque querían saber qué decía, dice, descubrieron la pólvora. Descubrieron que ya estaba en el código antiguo, que cuando no tuviera domicilio conocido, el domicilio será el último domicilio conocido. Si el domicilio actual, digamos, no se conocen, el último domicilio conocido es el que tiene, es el domicilio real que tiene esa persona. Y esto, a pesar de todo, a los jueces no les gusta. Y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a terminar con el tema del domicilio real. Por último, le dice el código, fíjense, acuérdense, que cuando yo constituyo un domicilio en un contrato, prorrogo la jurisdicción o la competencia del juez a ese domicilio. Yo puedo tener un domicilio real en Capital Federal, pero lo constituyo, qué sé yo, en Loma de Zamora o en El Tigre o en cualquier otro lugar que a ustedes les puedan gustar. Si yo constituyo en un contrato domicilio, prorrogo la competencia al juez de ese domicilio. Es decir, en principio tendría que actuar el juez de mi domicilio, pero la ley ya le está diciendo, usted lo prorroga. Esto va junto con el artículo 1, 2 y 3 del Código de Procedimiento, que dice que puede haber una prórroga tácita o expresa. Cuando yo prorrogué, ya hice una prórroga tácita. Dije, yo quiero litigar en ese domicilio, en esa zona. Es decir, cuando yo me constituí domicilio. Y esto lo tienen que tener en cuenta, porque por ahí constituyen domicilio y no se dan cuenta que si después no pactan expresamente juzgado o la competencia de algún juzgado, que la pueden pactar en los juicios patrimoniales, entonces, si no hacen eso, van a terminar litigando en el domicilio que constituyeron. O pueden terminar litigando en el domicilio que constituyeron. Estamos hablando siempre de asuntos patrimoniales. Pero aquí, por ejemplo, la ley cuando dice, cuando yo cambio de domicilio, el Código Civil, prorrogo la competencia, no se está refiriendo a ningún tema que sea patrimonial o no sea patrimonial. Pero en general, la constitución de un domicilio especial, elegido por mí, se hace en un contrato. Y en un contrato, generalmente se juegan, en el 80% de los casos, son cuestiones patrimoniales. En el 90 y el 95, porque es muy difícil imaginar un contrato donde no haya cuestiones patrimoniales de por medio. Entonces, esto son las tres cosas que yo les quería recordar. Ahora, vamos a saltar a la parte de las notificaciones. El código dice que en la parte de las notificaciones, el artículo 145, notificación por edictos, dice que si la persona fuera incierta
incierta, o cuyo domicilio se ignorare, debe ser notificada por edicto. Y esto es, de acá se agarran los jueces para ignorar que el domicilio de una persona, si no lo sabemos cuál es el actual, es el último conocido. ¿Y cuál sería el último conocido para ustedes? A ver si alguien se da cuenta de esto. Yo no sé dónde viven. ¿De dónde saco el último domicilio conocido? ¿Del DNI? ¿Puede ser? Exacto. Del padrón electoral. Lo saco del padrón electoral. Entonces le digo al juez, mire, este es el último domicilio conocido, notifíquelo ahí y si no atiende nadie, píncheselo en la puerta, como dice el artículo 141. Pero lo más probable es que el juez diga que no. ¿Por qué? Porque no les gusta a los jueces que haya alguien que no se haya presentado y que por eso quede perjudicado. Pero la realidad es que el Código Civil, si el Código Procesal dice domicilio real y el Código Civil, este es el domicilio real, bueno, entonces no hay que ir a ninguna parte, porque la idea, el domicilio lo legisla el Código Civil, no lo legisla el Código Procesal. Aunque en el Código de Nación, que hay otro temita más, se fueron de mambo. En un lugar ustedes van a leer que dice que, creo que dice, está prohibido o no será válido el domicilio constituido en el domicilio de la contraparte, o en el inmueble de la contraparte, o alguna cosa por el estilo. Esto es obvio, no es obvio, vino después, porque se hacían hipotecas a veces, donde el acreedor hipotecario, el deudor hipotecario constituía domicilio en el domicilio del acreedor. Por lo tanto, cuando el acreedor hacía un juicio, la notificación le llegaba a él decía, si vive, está bien, listo, y él seguía el juicio casi hasta el remate. Y después el otro tenía que venir a decir, pero yo constituí el domicilio en la casa del acreedor. Y el juez le diría, bueno, eso usted podía constituir, nadie le puso un revólver en la cabeza. Y se armaban todas las discusiones. Entonces, así de apuro, porque hubo unas estafas espectaculares con eso en Capital, hará unos 20 años más o menos. Un poquito más también. No me acuerdo, de 25 años, hubo una estafa con eso. Una estafa grande, ¿no? Es decir, una financiera empezó a hacer juicios a un montón de personas, juicios hipotecarios, valiéndose de esta situación. Hasta que uno se avivó y dijo, me están haciendo, bueno, se avivó no, le fueron a mirar la casa para hacer los mandamientos de constatación y qué sé yo, que corresponden para el remate, se fue corriendo y dijo, ¿qué pasa? Y después descubrieron que esa misma financiera estaba demandando a un montón de gente porque se había quedado sin plata. Y los acusaba de no haber pagado la cuota, y como la notificación iba a la financiera, la gente se quedaba sin defensa. Pero en realidad está mal hecho este artículo. Lo que tendría que haber dicho claramente es lo siguiente, que no es válido el domicilio constituido en un lugar que está bajo el control de la contraparte. No en el domicilio de la contraparte, porque es grosero eso. Pero yo puedo agarrar y obligarlo al deudor o decirle, mire, el domicilio que usted va a tener es este, pero yo lo tengo bajo mi control. Es decir, es de un amigo, es de la oficina de un abogado, o de mi contador, o de cualquier otra cosa parecida. Entonces, debió decir eso. No es válido. Pero ahí y se dio otro hecho. La jurisprudencia se pasó la vida diciendo de que el tema de los domicilios es un tema del Código Civil, y también se pasó la vida sin respetar algunos artículos del Código Civil sobre domicilio. De todas maneras, hay un artículo en el Código que además nos dice, por ejemplo, en la parte de las notificaciones, dice, cuando nosotros tenemos a una persona con domicilio desconocido, la vamos a notificar por edictos. Ahora, eso sería válido si no tiene ni siquiera domicilio en el padrón electoral, porque, qué sé yo, es un indocumentado, o es una persona que vino del extranjero, se pasó el tiempo acá sin documentos, entonces sí, no le encontramos nada. Y ahí sí tendríamos que publicar edictos.
Pero mientras tanto, generalmente tratamos con gente que tiene un DNI en la mano. Así que todo esto es ¿para qué? Porque ustedes podrían cometer el error de notificar, por ejemplo, qué sé yo, al funcionario público a su residencia. Y él podría venir a chicanear o no, porque podría tener razón. No, señor, el domicilio es donde yo ejerzo mis funciones. Y ustedes dirán, bueno, pero en su residencia yo lo notifiqué. No. Si no, ustedes van a tener que probar que él, la notificación que cayó en su residencia, él la conoció. Podría no conocerla. Puede venir a decir, me la recibió mi mamá que tiene 95 años y ni idea de lo que es, no me lo mostró nunca. Y entonces, en ese caso, le harían caer toda la responsabilidad. De nuevo, tengo con problemas de conexión. ¿Me escuchan alguien? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. No, porque aparece un cartel que dice que tengo problemas de conexión. Y la otra No, se le vez, escucha bien. a esta misma hora, tuve que suspender la clase. Una pequeña interrupción tuvo, pero se escucha. Ah, bueno. Sí, entonces, lo que se va es la imagen por momentos. Bueno, es la falta de... Es la hora, entonces. Es la falta de... disminuye la conexión. Bueno, a ver, no me queda más. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Tienen dudas? Profesor, sobre la bibliografía, ¿qué edición es el código? Porque ¿qué edición es el código? Porque en la bibliografía hay uno que dice 2017 en la cátedra. 2017. No, Sí. está bien. ¿Cuál es el problema? No, ¿Está si no bien hubo ese? ninguna reforma. La última reforma fue, creo que el 2004, 2003, en el Código de Procedimientos de Capital, de Nación. Sí, sí. Hubo una reforma, sí, con el fallo plenario, pero esta sí es nueva, tendrá 3, 4 años, nada más. Es decir, termina con el fallo plenario. Es una ley, ustedes, no sé si la tengo por ahí. No, a ver, espera. Ley 26.853 termina con los artículos 312 y 303 del Código de Nación. Esa es la última reforma que yo conozco. Ley 26.853, artículo 12, creo que. Sí, 12. En el código, en el 302, se habla del fallo plenario, que bueno, algún día le voy a explicar lo que es eso, pero todavía estamos empezando. Profe, yo tenía una duda. Sí. ¿Tengo que estudiar el código de la nación y cada uno de su provincia? No, exactamente. Ustedes tienen que tener, nosotros nos guiamos con el Código de Nación. Esto es como un auto. Vos aprendés a manejar uno, aprendés a manejar todos. Salvo aquellos códigos que no se adaptaron directamente al Código de Nación. Pero tienen que ir mirando muy atentamente la diferencia que puede haber en algún artículo. Por ejemplo, y a veces miren con mucha atención, porque, por ejemplo, en el beneficio de litigar sin gastos en la provincia de Buenos Aires, no dice que el beneficio es retroactivo. El beneficio de litigar sin gastos es retroactivo. Así que yo si lo empiezo después del juicio, como el hecho imponible es el momento de empezar el juicio, si yo lo empiezo después, no tiene efecto retroactivo. No dice nada, mejor dicho. Y la jurisprudencia alegremente salió diciendo que no tenía efecto retroactivo. Pero en Capital, si ustedes leen el beneficio de litigar sin gastos, sí lo reformaron y pusieron tiene efecto retroactivo. Es decir, 2 palabras nomás, pero ya te cambia todo el significado. Entonces ustedes tienen que seguir su código e ir marcando las diferencias. Porque de lo contrario van a pensar en términos de código de capital y a veces las diferencias son mínimas y a veces son muy importantes como las que les estoy diciendo ahora. Ustedes van a ver en el beneficio de litigar sin gasto que dice que el beneficio es retroactivo. Quiere decir que si yo lo empiezo después de un mes de empezado el juicio,
directamente vale. Acá en la provincia le dicen no vale. Bueno, ahora sí, pero en una época la crueldad llegaba tanto que los jueces decían no, no es retroactivo, así que venga y pague. Y es como si el tipo se hubiera vuelto millonario de un día para otro. Pero esas cosas existen, desgraciadamente existen. Es decir, y bueno, pero ahora creo que se calmaron un poco y empezó a salir jurisprudencia diciendo que sí, que es retroactivo. Pero esa jurisprudencia salió porque en Capital se reformó el código. Y entonces ya les daba vergüenza decir tamaña barbaridad de que si el tipo lo empezaba 2 días después, no tenía efecto retroactivo. Como si 2 días después el que quería beneficio de litigar sin gastos se hubiera vuelto solvente o se hubiera vuelto capaz de pagar su juicio. Profesor, ¿las evaluaciones se van a considerar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? ¿O Sí, también sí, puede hacer sí, hincapié en no, algún no, provincial? no, Ah, bien, no. bien, bien. ¿Podría explicar Eso el es para ustedes. artículo? Sí, ¿podría explicar el artículo 133 y 34 de la notificación tácita? Medio Pero rápido. no es el caso. Mira, es muy ¿No? sencillo. Ese artículo dice, el 133 dice, principio general. ¿Sabes lo que quiere decir? Regla general. Como regla general, las notificaciones son automáticas los martes y los viernes. O su siguiente día hábil. Hábil, y le pusieron hábil de nota. ¿No es cierto? Hábil de nota. Bueno, esta es una vieja historia, por eso dice hábil de nota. Entonces ustedes me dirán, ¿qué es la notificación de nota? Como los procesalistas están acostumbrados a hablar el idioma todos, y después lo meten ahí. En realidad tendría que ver siguiente día de hábil, martes, hábil, siguiente martes o viernes. Porque poner de nota aparece un modismo. De nota es un modismo. Un modismo que empezó hace mucho tiempo y después se lo llamó por Ministerio de la Ley. Entonces ustedes se van a encontrar en el código en algún momento dice notificación por Ministerio de la Ley. Notificación en los estrados del juzgado, dicen algunos códigos, y todavía lo siguen diciendo. No sé si hay alguno en el Código de Nación que diga estrados del juzgado. Y estrados del juzgado también es por nota. Y para que se diviertan, yo trabajé al principio con el código anterior que decía estrados del juzgado. ¿Y sabe cómo se notificaba? Yo escribía la cédula de notificación y en vez de, se la llevaba al juzgado y el juzgado, en vez de mandárselo a la oficina de mandamiento, como era estrados del juzgado, lo pinchaba en la pared en un clavito. Para que si él supuestamente interesado venía, miraba la cédula. ¿Quién va a venir si el tipo tiene estrado del juzgado que no se presentó y ni se va a presentar nunca? Pero lo gracioso era eso, que le pinchaban, estaban las paredes llenas de células pinchadas. Después se dejó de hacer y se consideró que era automático. No eran los estrados del juzgado, porque la notificación de estrado del juzgado era justamente eso, que vos mandabas la cédula al juzgado y te la colgaban. Por nota, es una historia que la cuenta, bueno, yo siempre recomiendo a un profesor Labrada que tiene toda una cantidad de modismos, etcétera, que los estudia. Yo creo que está en la bibliografía. El tema es este, de nota era así, antes, casi en la época de los españoles y un poquito más, porque mientras no había códigos y leyes, el código más nuevo debe haber sido, mire, de 1800 y pico, el código, perdón, de 1940, 50, y después eran todas leyes amontonadas. Por nota era que eran tan pocos que el abogado iba los martes y los viernes y le decía al secretario o al empleado, bueno, quiero saber qué pasó con el expediente Juan García contra Pérez. Entonces él se lo leía, no se lo dejaba tocar y el abogado tomaba nota. Entonces esos eran los días de nota. De ahí viene el modismo de nota. Y el otro, el que le sigue, es la notificación tácita. Y bueno, la notificación tácita es fácil, está explicada ahí. No sé qué duda tenés con la notificación tácita.
El que me hizo la pregunta sobre la notificación, sobre el 133, ¿qué duda tiene sobre el 134? Que es la notificación tácita. Sí, acá, profesor. No, mi duda era con respecto a la existencia del expediente en el tribunal y demás. Eso me generó confusión. ¿La existencia en el tribunal? No, si el día de nota no está, ustedes pueden dejar nota en un libro diciendo que no estaba. Y entonces se corre, ustedes quedan notificados la próxima vez. Si no está en letra. Estamos hablando del pasado, porque ahora está todo informatizado en muchos lugares, ¿eh? Pero si ustedes iban, entonces ¿qué hacían los abogados ahora, digamos? Van martes y viernes a mirar el expediente, porque pueden quedar notificados automáticamente de alguna resolución. Entonces, si en ese martes que fueron no había nada, y ellos sospechan que puede haber algo, bueno, y si no sospechan igual, tiene derecho a dejar nota en un libro diciendo que estuvo presente y el expediente no estaba en letra. Entonces, para él, esa notificación se corre hasta el próximo día. Si esto lo hace el martes, él quedará notificado el viernes que viene. Si es que el expediente está en letra. Perfecto, profesor, me quedó muy claro. Gracias. ¿Lo entendiste? Pero lo dice el código. Lo dice el código. Cuando no está, bueno, pero todo esto ustedes tienen que pensar que es ya un poco el pasado. De todas maneras, son elementos conceptuales que ustedes tienen que tener, pero ahora ya los estamos manejando. En la provincia, por ejemplo, el expediente es informático, así que todo cambió, ¿no es cierto? Profesor, ¿es normal en los códigos de otros países que incluyan estos modismos? ¿O nosotros acá en este país? Peor, porque es un peor. Código, ¿sí? Es peor. Bueno. No, miren, este código es una hermosura. Es una hermosura. Bueno, me quedo tranquila. 79. Y si ustedes lo miran, yo tengo otra clase igual a esta, ustedes lo miran, ustedes pueden ser especialistas en notificaciones, sin saber nada de derecho, ¿sí? Estudian y dicen, yo soy especialista en notificaciones. Lo abren así y miran por acá y dice, expedientes. Se leen los 10 artículos sobre expedientes, o 5 o 6, soy especialista en expedientes. Es decir, está perfectamente organizado. Usted empieza así, para decírselo fácil, empieza así. Usted para jugar al fútbol tiene que ponerse botines, medias, las canilleras, el pantalón cortito, la camiseta del color de su equipo, ¿cierto? Eso le va diciendo. Y después, en un momento determinado, empieza con el juicio, requisito de la demanda, entra en la cancha. Y le va explicando cómo tiene que ser la demanda, cómo tiene que ser la constatación de la demanda, cómo se hace la prueba, ustedes pueden equivocarse en la producción de la prueba y la pierden. Siguen hasta la sentencia. Bueno, lo que tiene un poquito desorganizado es que el tema de los recursos, apelación, etcétera, está antes. Yo lo hubiera puesto después, pero está antes, está bien. Pero todo es sistemático. Tiene algunos modismos, pero por ejemplo, el Código de Córdoba, no se enojen los cordobeses, por favor, en las resoluciones, en vez de decir providencia simple, interlocutorio, sentencia definitiva y sentencia homologatoria, dice decreto propiamente dicho. ¿Cómo es eso? Hay un decreto que no es propiamente dicho. Es lo mismo que decir persona y persona propiamente dicha. Entonces, ¿el otro qué era? ¿Un perrito? Entonces, así empiezan y tiene otros sistemas. Por ejemplo, para ustedes va a ser normal pensar, y los abogados de la calle también, pregúntenle qué es el emplazamiento a un abogado de capital o de provincia, y les dice, yo qué sé. No, el emplazamiento es una figura que existe en algunos códigos de procedimiento de provincia, Santa Fe, Córdoba y algún otro lado más, que no le dan traslado de la demanda inmediatamente, sino que primero lo emplazan a estar a derecho, es decir, le mandan una cédula a su casa y él tiene que venir a decir, aquí estoy, constituyo domicilio. Y después le mandan la demanda. Es decir, hay un paso previo, alarga el proceso al cohete, porque si yo ya lo tengo que notificar, bueno, lo notifico y se acabó la historieta. Y que venga a contestar la demanda.
Y si no lo puedo notificar, no lo puedo notificar. Y si no contesta, no contesta. Pero el emplazamiento tiene un doble trabajo. Ustedes fíjense qué malos eran los códigos, que el código de España venía de 1889, casi sin reforma, y se reformara a 20 años. Pues, a mí se me pasan los años, pero será de hace 20 años por lo menos. Se reformó hace 20 años. Y tampoco cambió mucho. Por ejemplo, tiene medido el bastanteador. El bastanteador ustedes habrán escuchado alguna vez poder bastante, ¿no? Tiene poder bastante, quiere decir un poder suficiente, un poder válido para hacer tal cosa. Con poder bastante, decían los escribanos cuando hacían una escritura. Pero en España hay un bastanteador. El bastanteador es aquel que me dice, yo quiero presentarme en juicio con un poder. Entonces primero tengo que ir al bastanteador, que es un abogado, pagarle, y él manifiesta que ese poder es válido para estar en juicio. Y después voy al juicio. Así que fíjense, ustedes es para morirse de risa, pero reformaron el código hace 20 años, pero al bastanteador no lo sacaron, porque yo fui expresamente con los dos códigos acá, el viejo y el nuevo. Y cuando salió el nuevo, yo fui derecho a ver si había que pasado por el bastanteador, porque es la quinta rueda del carro, no tenía nada que hacer. Porque el juez puede ver bien si el poder es válido o no es válido. Y la contraparte también. Bueno, la cuestión es que, no, este código es de la preciosura, con algunos pequeños errores de terminología que se le quedan enganchados. Alguna vez le voy a explicar, por ejemplo, corto. Ustedes miren representación, estábamos en personas, bueno, me fui al diablo, 40. Partes, después viene representación, y mire qué dice, representación procesal, y de para abajo dice, justificación de personería, y ahí se le enganchó el modismo antiguo. Personería es representación, entonces tendría que decir justificación de la representación, no la persona que se presente en juicio, en virtud de una representación legal, deberá bla bla. Entonces no es justificar la personería, justificar la representación. Y ahí se le fueron las dos palabras. Y como cuento siempre, esto está en las partidas de Alfonso el Sabio, 1200, él decía que el personero era el que hablaba por escrito, el que representaba por escrito, y el vocero el que representaba oralmente. Hoy la figura del vocero ustedes la ven todos los días por televisión. Todavía se usa en muchos lados. Pero por eso les digo que en algunos lados se comieron las terminologías. Y damos por terminado porque tengo que hacer otra clase. Salvo que la pregunta sea muy cortita. Profe, no se olvide de cerrar la grabación. Sí, está haciendo. Disculpe, quería consultarle, entonces a la hora de estudiar, ¿es mejor que leamos el código y vamos interpretando cada artículo? Sin ninguna duda. Vos agarrás el programa y lo seguís con el código. Y te parás donde no entendiste una palabra o algo. Entonces vas a buscarlo al código comentado o al libro. Perfecto, gracias. No te lo aclara el libro, poné en internet la frase esa y te van a salir algunas cosas. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima clase. Bueno, chao, que sigan muy bien. Profesor, una consulta. ¿Cuántos prácticos vamos a tener en la materia? ¿En esta? Sí, por favor. No tengo la menor idea porque eso lo están llevando las adjuntas y generalmente son prácticos que se autocorrigen, digamos. Es decir, no son prácticos con corrección. Son prácticos que se autocorrigen. En forense sí, son prácticos que son parte de la corrección en su momento. Pero acá son prácticos que le dan el modelo o le dicen cuáles son las fallas más comunes o le dan un modelo de cómo se debió haber hecho o cómo se debió haber contestado. Pero siempre recuerden, primero el código y después el libro. Porque aunque muchas gracias por responderme, profesor. Se van a acordar de memoria el código. Perdón, profesor. Gracias, profesor.
pero tal vez nos podría llegar a compartir un documento o algo para leer un poquito al respecto, ya de que usted en un momento habló sobre las notificaciones, que ya está todo digitalizado. Ese temita, o los medios. Mira, esto tiene que ser parte, va a tener que ser parte de Forense 2. Yo ya hablé con eso, pero no me dieron nada. Porque acá lo que ustedes van a necesitar en Forense 2, por lo menos en Forense 2, es que les enseñen el manejo del sistema informático de tribunales. Claro. Porque, por ejemplo, la provincia se ponen los documentos, se pone todo. Los dejo. Van a tener que necesitar eso. Yo ya hablé a nivel académico de que en cada provincia alguien tiene que encargarse de informar, de enseñarles a ustedes cómo está el sistema informático de su provincia. Claro, en realidad lo que eran notificaciones, por ejemplo, yo había leído en un momento sobre un juicio que le llegaron la notificación por WhatsApp. Lo llamaron y dijeron que iban a mandar un PDF con una notificación por juicio de alimentos. A eso me refería más que nada. No, pero eso tiene que estar regulado eso tiene que estar regulado por la ley. No es una simple... puede haberle mandado, pero por WhatsApp tiene que estar regulado por la ley. Ahora por telegrama está en el código de procedimiento. No hay problema. Sí. Esto surgió supuestamente con el estado de emergencia, supuesta. Sí, bueno, pero el estado de emergencia, el telegrama no Tal cual. lo podían mandar igual. Pero bueno, no sé. Es decir, si por la corte, ¿en qué lugar estás hablando? ¿De qué provincia estás hablando? Este juicio no me decía en qué provincia, no lo vi, no lo investigué tanto. Tengo corto. Gracias. Pero cualquier cosa le consulto. Muchas gracias, profesor.